Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Una pregunta para nosotros como iglesia. ¿Los niños son libres de pecado? Nadie responde, es porque estamos pensándolo, ¿verdad? Porque cuando los escritores del Evangelio escriben la bendición de los niños, la palabra niño significa infante. Un infante es una persona una criatura, un bebé que todavía no entiende o no razona todavía entre el bien y el mal. Pero hay una situación que a veces nosotros como que ignoramos, porque volvemos al punto. A veces como que tendemos a pensar que nuestros hijos van a ser salvos porque nosotros somos salvos. Y nuestros hijos también necesitan reconocer a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Ese es lo importante, ese es el problema, que nosotros a veces descuidamos esa área. Los niños crecen, llegan a 10, 12 años y como que pensamos que hasta los 12 años ya podemos hablarle porque ya pueden bautizarse. Sí, esa es la tendencia de muchos de nosotros. Cuando nuestros hijos desde tan temprana edad necesitan reconocer que solamente hay un Dios todopoderoso y su nombre es Jesús. Dale un aplauso al Señor. Jóvenes, les voy a decir algo que mis hijas me preguntaron una vez. Papá, me dicen, ¿por qué estás seguro de que Jesús es el único Dios verdadero si hay tantos dioses y tantas religiones en la tierra? La respuesta es muy sencilla. Porque si vemos en la lista de todos esos dioses o divinidades que según la gente cree, solamente hay uno que murió y resucitó y ahora está en el reino de los cielos. Todos los otros no pueden decir lo mismo, porque la tumba está vacía. Denle un aplauso al Señor. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Vuelvo a la pregunta que le había hecho. Si los niños son inocentes, es decir, libres de pecados, porque a veces así tendemos a pensar. Y mire cómo las tres religiones más famosas, por decirlo así, del mundo, las que más resaltan, una sería el judaísmo, la otra lo que es el catolicismo, y el otro lo que es el evangelio protestante, que según le llaman nosotros, los aleluya. Y cada uno de de estas religiones trata este tema de esta manera. Uno, los judíos, ¿qué es lo que hacen con el niño? Con el infante. Lo circuncidan de acuerdo a la ley, porque es un mandamiento según la ley. Ahora usted y yo sabemos claramente a través de la Biblia que Jesús vino y no fue que abolir la ley, sino que cumplió la ley para que usted y yo a través de él podamos tener salvación, porque la ley a nadie salva, la ley condena. Entonces los judíos, aún en nuestros tiempos, para poder tener esto en mente del problema con los infantes, circuncidan a sus hijos todavía. Ahora, los católicos, en el catolicismo, ¿qué es lo que hacen con los niños? Los bautizan. Ahora, usted y yo sabemos claramente, y no, por cierto, no son solamente los católicos que hacen eso, los luteranos también, y hay otros grupos también. Pero el propósito por el cual muchos de ellos hacen esto es porque, volviendo al punto que debíamos de decir de la Gran Comisión, donde Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ellos queriendo tomar a los niños en cuenta, y dicen, si los niños mueren en pecado, porque así dice la Biblia, así lo dice.
Entonces, si van a morir en pecado, es necesario bautizarlos. Pero ¿qué pasa? Es una criatura inocente. No puede responder a las preguntas que le hacen. No sabe el niño qué está haciendo. Si alguien ha sido católico, lo han bautizado desde pequeño, usted ni se acuerda que eso sucedió. Fue el padrino que contestó, pero no fue usted. ¿Sí? Y luego estamos nosotros, que es lo que hacemos, presentamos y dedicamos a nuestros hijos a Dios, que es lo que debemos de hacer. Cuando Dios nos da una bendición, tenemos que traerla y presentarla delante de Dios y dedicarla a Dios, al servicio de Dios. Que nuestros hijos sean siervos y siervas de Dios, que puedan crecer en la bienaventuranza del evangelio y que puedan servir a Dios mucho más que usted y yo. Por eso nosotros presentamos y dedicamos a nuestros hijos. El problema es que a veces los presentamos y dedicamos y volvemos al punto otra vez, ¿vale? La redundancia. Los dedicamos y se nos olvida ¿el qué? Sí, se nos olvida la promesa que hicimos de instruirlos en el camino. Y la Biblia dice que cuando algo prometamos a Jehová, no tardes en cumplirlo. Aleluya. ¿Hemos estado haciendo bien este trabajo nosotros? Gloria al Señor. Se ha puesto interesante esta noche, ¿verdad? Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. Un grave problema acá es que muchos malentienden esto. Algunos nunca crecen y andan como niños espirituales. Y la Biblia no dice que sea un niño, sino como un niño en la manera de pensar. Que no tiene que andar dependiendo de la llamada del pastor o del maestro de la iglesia, que usted tiene que crecer espiritualmente. Su pastor no es responsable de su crecimiento espiritual. Es responsable de proveerle todos los recursos, pero quien debe de crecer espiritualmente somos nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros esperamos que nos hagan crecer. No, nos toca a nosotros y corresponde a nosotros crecer cuando somos alimentados espiritualmente. Bien. Pero si somos malnutridos con solo Facebook y redes sociales, ¿cómo crecemos? Nos volvemos teólogos del Facebook y creemos que lo sabemos todo, aunque no lo hemos leído en la Biblia, sino que en las redes sociales. Pastor, ya no voy a diezmar porque aquí dice que era el Antiguo Testamento. Ah, sí, pero Jesús dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el César, que son los impuestos, cada vez que nosotros nos pagan, de ahí nos quitan el impuesto y ahí no nos quejamos. ¿Amén o no amén? Y vamos a comer en un restaurante y damos propina de gratitud hasta el 20%. Y aquí nos duele dar el 10%. Puede darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tomándolo en los brazos. Tomándolo en los brazos. Significa que sí eran niños infantes. Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Volvemos al punto, si el niño es inocente. Mire lo que dice la Biblia, y vaya conmigo. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacimos en el pecado entonces. Primera de Reyes 8:46, si quiere puede anotar estos versículos por cuestiones del tiempo.
si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, los entregaréis delante del enemigo. Porque no hay hombre que no peque. Note eso. Ahora, Romanos dice claramente que no hay justo, ni aún uno, sino solamente Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no hay persona en la tierra que pueda ganarse el cielo fuera de Cristo. Es solamente a través de Jesús. ¿Qué pasa entonces con nuestros hijos? ¿Qué pasa con los niños si ellos llegan a fallecer a una temprana edad y todavía no se les ha hablado acerca del evangelio? Bueno, hay cuestiones que la Biblia no nos dice, pero hay principios que nos da para saber las respuestas a tales cosas. ¿Qué pasa entonces con el niño? Bueno, vaya conmigo, esta vez sí, vamos juntos a 2 de Samuel, capítulo 12. Ya vamos a ir terminando la introducción. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Quiero que lo leamos todo. ¿Lo tiene ahí? En este caso usted conoce que Samuel, a pesar de que había sido un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre también que había pecado. Y había pecado de una manera delante de Dios, que Dios le revela a través de Natán, a través de su siervo Natán, que nada queda oculto delante de Dios. Y vemos aquí en el capítulo 12 que de acuerdo a ese pecado había nacido un niño, un hijo que había sido concebido por Betsabé. Y vemos en el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 12, ese dije, ¿verdad? 15, perdón, del 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió ¿a quién? Al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El niño había enfermado. Ahora, veamos versículo 18. Versículo 16, sigamos leyendo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Note, ayunó David, es porque estaba arrepentido. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió. ¿Qué pasó? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligiera, si le decimos que el niño ha muerto, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró. Note, hay un corazón arrepentido. Es cierto, había pecado, pero había aceptado la reprensión divina y se había arrepentido. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Versículo 21 se pone interesante, porque los siervos ahora ven una forma de actitud, un cambio de actitud en David, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y lo llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora, versículo 23, ahí está la clave. Mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
¿Qué es lo que dice ahora? ¿Qué es lo que dice ahora? Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. ¿A dónde estaba la promesa de Él? De ir al reino de los cielos. Entonces sabía muy bien, si el niño ha muerto, y ha muerto infante, ha muerto, entonces, ¿a dónde va el niño? ¿Va? ¿A dónde? A la presencia de Dios. Ahora, aquí es donde se pone más interesante, porque vaya otra vez conmigo al Evangelio según San Marcos. Y ahora quiero que entienda a lo que Jesús se refería. En el versículo 13, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, entienda esto. Los judíos anteriormente pensaban que se ganaban el cielo con las buenas obras, al cumplimiento de la ley. Es lo que, por eso usted va a ver que a través de la Biblia a Jesús muchas veces lo confrontaban con la ley. Ellos querían ganarse el cielo con las buenas obras. ¿Un niño puede hacer buenas obras? El niño no puede hacer nada. El niño depende de usted. El niño depende de que usted le alimente. El niño depende de que usted lo vista. El niño es dependiente de usted. El niño no puede hacer nada. Entonces el niño no podía ganarse el cielo. Por lo cual la única forma que podía tener entrada es a través de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, en contraste, después del niño viene un pasaje del joven rico. El joven rico confronta a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y que le dice: los mandamientos los sabes. Todos los he guardado desde mi juventud. Bien, pero te falta uno. Anda y ve y vende todo lo que tienes y tendrás ¿el qué? La entrada que tanto anhelas. ¿Qué es lo que pasa con ese joven? Dice la Biblia que se entristeció cuando lo confrontó. ¿Vender todo? ¿Deshacerme de todo lo que yo tengo? ¿Y pero qué es lo que le había dicho? Anda y dale todo lo que tienes. ¿A quiénes? A los pobres. En otras palabras, demuestra amor a tu prójimo. Y él dijo: no, así no. Entonces mejor no. Él quería ganarse el cielo con sus obras. Los niños no pueden hacer buenas obras. Lo que pasa que usted está viendo aquí conmigo es de que lo que Jesús hace es rechazar al religioso. Porque el religioso se cree autosuficiente. Es que a mí solo Dios me puede usar, porque por eso me ha dado esto, me ha dado aquello. Aquellos hermanitos, no. Así es el religioso. Él anda viendo todos los demás que están mal. Ve el hogar de todos, mas no ve su propio hogar. Sí. Y aquí vemos entonces que Jesús viene y nos da la enseñanza que dice: dejad a los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Ellos no pueden ganar nada con sus propias obras, porque no pueden hacer buenas obras. Es solamente a través de la gracia y misericordia de Jesús. En otras palabras, el que no sea como un niño, es decir, el que no tenga una mente como ellos, que no puedan hacer nada más que depender de Dios, es la única forma que a través de Jesús podemos obtener el reino celestial, la entrada al reino de los cielos. Puede darle un aplauso al Señor.